En una nueva requisa en la penitenciaría del Litoral, la policía y los militares encontraron una piscina con tilapias de exportación y una granja con decenas de animales de corral. La intervención fue en los pabellones 5, 8 y 12, donde la semana pasada fueron asesinados 31 internos. Y cuando creíamos que se había visto todo al interior de la penitenciaría, los nuevos hallazgos no dejan de sorprender. Esta vez, la policía encontró una piscina de tilapias. Los reos de la penitenciaría del Litoral taparon los sitios de drenaje de uno de los pabellones. Ahí adecuaron el espacio para la cría y consumo de tilapias de exportación. Al menos 100 peces fueron contabilizados. Pero no fue todo lo que encontraron. Los internos de la penitenciaría del Litoral tenían también una granja con decenas de animales de corral, entre ellos patos y gallinas. En el pabellón 5, los uniformados hallaron al menos 15 perros en medio del operativo. Este es el tercer operativo que se cumple en la penitenciaría desde que ocurrió la última masacre. Del hecho violento aún se desconoce la cantidad exacta de muertos. La policía y la fiscalía difieren en la cifra. Aquí también la semana pasada los militares encontraron más de 15.000 municiones, explosivos y drogas. En este último operativo participaron cerca de 3.000 uniformados de la policía y Fuerzas Armadas. Y como ya es costumbre, nuevamente se derrumbaron las torres de control que los presos construyen para alertar de las intervenciones. Los operativos se realizaron en los pabellones 5, 8 y 12, ocupados supuestamente por águilas, tiguerones y fatales. Según el gobierno, en esta intervención se utilizaron medios logísticos, terrestres, navales, aéreos y policiales. Sujetos armados asesinaron a un paciente en el Hospital Verdi Ceballos de Portoviejo, provincia de Manabí. El hombre estaba internado en esta casa de salud desde la semana pasada, cuando fue víctima de un intento de sicariato. El Hospital Regional Verdi Ceballos de Portoviejo, en la provincia de Manabí, activó el Código Plata tras un ataque armado que ocurrió la madrugada de este jueves. Según testigos, 2 hombres a bordo de una moto llegaron a la casa de salud. Ahí uno de ellos aseguró que necesitaba atención médica urgente y se les permitió el ingreso. Dos individuos, los 2 entraron. Se fueron ahí saliendo disparando, amedrentando a la gente para que nadie se meta. Una vez dentro, buscaron a un joven que días atrás había llegado luego de sufrir un ataque armado. Conocemos que el día viernes de la semana anterior había ingresado a la clínica San Francisco. Posterior de aquello es derivado acá al Hospital Verdi Ceballos, es decir, ha permanecido aquí por alrededor de 6 días. Localizado su objetivo en una de las salas de recuperación del segundo piso, los sicarios empezaron a disparar. Esto provocó miedo entre los pacientes que se encontraban a esa hora en el hospital. Todo el mundo salió corriendo, algo feo. La policía asegura que encontró falencias en los filtros de seguridad del hospital. Hemos evidenciado que pasan estos sujetos algunos filtros y no existe el monitoreo o la presencia de los guardias internos. Ya se conoce que la víctima de este ataque era un joven que días atrás había sido herido con un arma de fuego en el sector de San Alejo. Parte del centro emblemático de Guayaquil se encuentra en total abandono. Edificios llenos de grafitis, las paredes usadas como baño público y la evidencia del robo de cables, medidores y mampostería. Ricardo Alcíbar se encuentra en la calle Pedro Carbo y Aguirre para darnos más detalles. Hola, Ricardo. Así es, compañeros en estudios, televidentes, buenas tardes. Zonas del centro de la ciudad de Guayaquil se encuentran en el completo abandono. Esto ha generado incomodidad por parte de la ciudadanía y también de extranjeros al encontrarse de esta forma el casco comercial y también patrimonial de la urbe porteña. En el siguiente reportaje les tenemos toda la información acerca de este caso. Edificios emblemáticos vandalizados, destrucción de bienes públicos, robo de cables, medidores, grafitis en paredes y señaléticas. Esto es lo que se ve en pleno centro de Guayaquil. El Ecuador como Guayaquil, como vivimos.
vivimos, hasta miedo los turistas tienen que venir acá ya. Esto se evidencia muy cerca del municipio, Gobernación del Guayas y el Malecón 2000, zona turística y emblema de la ciudad. Se han ido llevando poco a poco, es que no hay guardia, no hay nada. Una muestra de esto es lo que pasa en el edificio donde funcionaba Correos del Ecuador. Los casilleros de bronce que formaban parte de la fachada han sido robados. Es lamentable que el Correo, una institución que tiene muchísimos años, que estaba al servicio de la comunidad guayaquileña, ahora este edificio en completo abandono. Y en las noches este sitio se convierte en dormitorio para los vagabundos. Sí, duermen ahí, duermen todo eso, duermen todo eso. Y dejan hecho un relajo, dejan sucio todo eso. Cruzando la calle, el edificio donde funcionaba la fiscalía, ahora convertido en paredes vandalizadas donde se han plasmado grafitis. Se ve horrible y para los turistas que lleguen aquí, ver esto de aquí en pleno centro, yo creo que da un mal aspecto a la ciudad. Incluso días atrás, el municipio tuvo que quitar propaganda política que había empapelado otro edificio, llenando inclusive de panfletos sus muros. Más que todo en una calle principal donde está la biblioteca, el museo, el correo. Los guayaquileños esperan que esta zona turística y patrimonial de la ciudad vuelva a convertirse en un sitio seguro y atractivo para el turista. Se espera pronta respuesta y también accionar por parte del municipio de Guayaquil para atender todas estas problemáticas que afectan a la imagen y también al turismo aquí en la ciudad de Guayaquil. Regresamos con ustedes a estudios, compañeros, con mucha más información. Gracias, Ricardo, por ese reporte. Sectores estratégicos de la ciudad de Quito enviaron una carta al presidente de la República para que ejecute acciones urgentes con respecto al tema de la inseguridad. La solicitud fue enviada a través del alcalde Pavel Muñoz. Representantes del sector productivo y de las universidades de la ciudad de Quito enviaron este miércoles una carta al presidente de la República solicitando ejecutar acciones urgentes para combatir a la delincuencia. Los quiteños y los ecuatorianos estamos preocupados, hemos vivido niveles de inseguridad inéditos e inaceptables y es un momento importante para aunar esfuerzos y encontrar los mecanismos para controlar la inseguridad y el crimen. La carta enviada contiene 5 solicitudes que hacen los sectores al presidente de la República. El uno tiene que ver con el presupuesto que le adeuda el gobierno al municipio. Que se le entreguen a Quito los policías que necesita para cumplir su función en términos del número de habitantes, y se habló de un control migratorio. Así también que el gobierno presente al país las estrategias de seguridad que supuestamente están ejecutando para así colaborar con propuestas planteadas desde varios ejes. He hecho un llamado de atención también para que las áreas de investigación y la de justicia sobre todo no borren con el codo lo que la policía puede hacer con la mano. Este, por ejemplo, es uno de los temas que más generó preocupación en la reunión, ya que el comandante del Distrito Metropolitano de Quito presentó los datos de los delincuentes capturados que ya se encuentran libres. El trabajo policial queda en nada porque lamentablemente esta persona sale y no es que sale rehabilitada, sino que sale a reincidir. Herrera explicó también que las organizaciones van cambiando de modalidad en la ciudad cuando ya se ven acorraladas. Sostiene que ahora pasamos de las vacunas y extorsiones a los secuestros por receptación y que es necesario que exista un trabajo coordinado con otras instituciones municipales para que el combate al crimen organizado sea más efectivo. El incumplimiento de pagos por parte del Estado le pasa factura a los pensionistas. El gobierno solo ha transferido 344 millones de dólares de 2.000 millones y ahora la institución se ve obligada a tomar los ahorros de sus pensionistas para cancelar a los jubilados. El hueco millonario que ahora mismo afronta el IES se ahonda más con el retraso de ese 40% de aporte que el gobierno debe transferir anualmente para el pago de pensiones y que en este 2023 no se ha hecho en su totalidad, obligando así a la institución a tomar ahorros de los pensionistas para cumplir con el pago de las pensiones de los jubilados. Para este año el Estado había presupuestado transferir 2.118 millones de dólares. De este monto, el IES tenía que haber recibido hasta agosto de este año 1.134 millones. Sin embargo, solo se transfirió 344 millones, según fuentes del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El pago de pensiones también se ve debilitado por la disminución en los ingresos por aportes de los afiliados.
Entre enero y julio de 2023, el Fondo de Pensiones del IES tuvo ingresos por aportes de afiliados y patronos de 1.617 millones de dólares. Esto a diferencia del pago de jubilaciones, que en el mismo periodo sumaron 2.695 millones, lo que dio paso a una desinversión de 100 millones de dólares de sus ahorros administrativos a través del BIES. Además de la grave situación financiera del IES, el Consejo Directivo también afronta una serie de cuestionamientos por la contratación de una empresa externa para realizar una auditoría a las cuentas de la institución. De hecho, el proceso de contratación pública se ha manejado en tiempo récord. Luego de que se lanzara el 17 de julio de este año, las ofertas se recibirán hasta el 7 de agosto y se espera adjudicar el contrato hasta este próximo 21 de agosto. Expertos en materia constitucional señalan que los últimos fallos de la Corte Constitucional muestran una clara ideología por parte de la mayoría. Además, consideran que se han extralimitado en sus funciones y que ha perdido probidad. La actuación de la Corte Constitucional es motivo de análisis entre los expertos de esta materia. Sus últimos fallos han causado numerosos cuestionamientos, tanto que consideran que la Corte Constitucional no está actuando jurídicamente. Cuando usted mira un órgano que ha perdido la rigurosidad en el análisis, en la reflexión y en su tarea, no tiene fundamento hablar, pensar y cualquier discurso de que las razones son distintas a las razones jurídicas. Señalan que hay sistemáticos errores y sistemáticas ausencias de rigurosidad. Por ejemplo, en los decretos ley que envió el Ejecutivo en materia urgente económica y que fueron rechazados, creen que los magistrados no debieron calificar la urgencia. Se está extralimitando en sus funciones. Primero, yo creo que la Corte Constitucional ha incorporado un criterio de urgencia económica no previsto ni en la Constitución ni en ninguna mesa de discusión de la Asamblea Constituyente. La Corte no es el órgano llamado a reprochar la forma en la que el presidente Lasso gobierna. Si bien puede discrepar, no es una función de la Corte reprocharle lo que hace el presidente de la República. Otro tema que les preocupa es cómo fue analizado el acuerdo comercial con Costa Rica. Creen que cometieron un error. El acuerdo de Costa Rica no vulnera el artículo 422 de la Constitución en su segundo inciso, porque no se está cediendo jurisdicción soberana. Y es aún más grave, efectivamente, porque no es pues que usted está negociando con el vecino de la casa, usted está negociando con otro estado y sus procesos internos. Y en la consulta ambiental consideran que los jueces no actuaron con coherencia. Sobre todo con la materia extractiva, minera y petrolera, la Corte tiene una ideología bien marcada ya desde hace varios años. Hace meses atrás, la Corte Constitucional no concedió de una demanda presentada por la CONAIE la suspensión de los efectos del decreto ejecutivo que regula la consulta prelegislativa, pero luego, en base al mismo argumento presentado por las mismas partes, suspende la vigencia de otra norma. Entonces, la Corte debe ser consecuente con sus decisiones. Están cayendo en una suerte de pasiones, de preferencias, y aquello es, sin lugar a duda, un acto indebido. Sin embargo, la Corte Constitucional no es sujeto de control. Sus decisiones no son apelables y sus jueces tampoco pueden ser enjuiciados políticamente. Estamos de regreso con más información. Con el compromiso de impulsar la innovación educativa, Ecuador por primera vez será la sede de la cumbre Nuevas Fronteras de Educación 360. Este jueves se realizó el lanzamiento del evento en la Presidencia de la República, lugar donde está Daniela Valencia para contarnos. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, aquí en el Palacio de Carondelet se realizó el lanzamiento de la cumbre Nuevas Fronteras Educación 360, un evento que se desarrollará en el auditorio de la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil, esto del 18 al 20 de octubre. Se contará, por ejemplo, como primer ponente con un robot humanoide que expondrá y llegará por primera vez al país. Se dijo que esto hará que Guayaquil sea la capital de la educación durante estos días. El presidente de la República, Guillermo Lasso, resaltó que esto apoyará
ayudará a la educación de los ecuatorianos. Escuchemos lo que dijo. Creemos como fervor en el ímpetu de los jóvenes, razón suficiente para haber invertido $50 millones en becas en beneficio de 30.000 estudiantes y de todo el país. Por su parte, las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos, mediante la investigación, tienen la obligación de innovar conocimientos y desarrollar métodos que impulsen la productividad en el marco de un modelo de desarrollo sostenible. El presidente también resaltó que se ha invertido $1.300 millones en educación, $300 millones más que en gobiernos anteriores. Además, continuando con su agenda, en horas de la mañana, el primer mandatario realizó un recorrido en el Centro de Salud Tipo C San Antonio de Pichincha. Allí verificó los servicios prestados en la consulta prenatal, también en el departamento de vacunación, en el área de trabajo de partos. Ahí aprovechó la oportunidad para resaltar todo el trabajo que desarrolla el Ejecutivo en contra de la desnutrición crónica infantil. Dijo que se está elaborando un proyecto sostenible en el tiempo y que por eso se ha invertido $330 millones. Es la información que se registra a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde. Gracias, Daniela. Igual para ti. Continuamos con más. El Consejo Nacional Electoral solicitó a la Presidencia de la República modificar el decreto de estado de excepción para que sus funcionarios y quienes integran la mesa de escrutinio permanente puedan circular en los horarios de restricción en las provincias donde está vigente esta disposición, que rige hasta el 30 de agosto debido al periodo electoral. Karen Aro nos cuenta más detalles de este pedido. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en estudios? Amigos televidentes en casa, buenas tardes. Así es, este jueves el Consejo Nacional Electoral cumplió con la entrega de 51.000 credenciales para los miembros de la Policía Nacional, quienes pueden ejercer su derecho al voto facultativo el próximo 20 de agosto. En este marco, la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, informó que se envió a la Presidencia de la República una solicitud para que se modifique el decreto de estado de excepción y que se permita en los días del proceso, sobre todo de las elecciones, la circulación para los integrantes del CNE, los observadores internacionales y sobre todo quienes integran la mesa de escrutinio permanente. En el siguiente reportaje les cuento más. Veamos. Al igual que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional recibió este jueves de manos del Consejo Nacional Electoral las 51.000 credenciales con las que el personal activo podrá acudir a sufragar el próximo 20 de agosto en las elecciones. El voto de la fuerza pública es facultativo. Tras la ceremonia, la presidenta Diana Tamaín informó que el organismo solicitó a la Presidencia de la República modifique el decreto de estado de excepción que rige en Los Ríos, Manabí y Durán durante el periodo de elecciones. Para que el Consejo Nacional Electoral en el proceso en sí esté exento, o sea, parte de las excepciones para funcionarios electorales, observadores nacionales e internacionales, para los delegados de las organizaciones políticas y todo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas que están en la dinámica del proceso electoral y que permanentemente trabajamos 24/7. Atamaín se refirió también al inicio de la campaña electoral para los candidatos a la Asamblea Nacional, la que inició este jueves 3 de agosto. Explicó que hasta el momento 29 candidatos a dicha dignidad han solicitado resguardo policial, 5 ya la tienen. La mayoría son en las provincias donde los índices de inseguridad son mayores. Nosotros cumplimos con el traslado de las solicitudes que nos llegan a las diferentes delegaciones y a la matriz. Luego de ello, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, tiene que cumplir con un protocolo para asignar. Desde la policía explicaron que previo a asignarles custodia, las unidades especializadas realizan un perfil de riesgo de la persona y luego de ello determinan el número de uniformados que se encargará de la seguridad. Hay una seguridad personal donde se asigna un grupo de policías para que le acompañen al asambleísta, pero hay otros casos en donde al no tener mayor riesgo, lo que hacemos básicamente es
que el patrullero del sector esté circulando permanentemente por los alrededores de su domicilio y también en los eventos, en los mitines. En cuanto a los binomios presidenciales, 6 de los 8 permanecen con resguardo policial y el personal a cargo de la seguridad está en continuo entrenamiento, explicaron las autoridades. Y bien, según la Policía Nacional, estos perfiles serán analizados de los 29 candidatos a la Asamblea Nacional en las diferentes provincias, sobre todo en aquellas que son de mayor nivel de inseguridad, para determinar si se les asigna o no resguardo policial. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Igual para ti, Karen. Muchísimas gracias. A 17 días de los comicios y a 10 del debate, los candidatos a la presidencia continúan con recorridos y gira de medios. Este jueves visitaron Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Pastaza y Pichincha. Luego de visitar radios locales, Yacu Pérez encabezó un recorrido por las principales calles de Quevedo en la provincia de Los Ríos, junto con sus candidatos a la asamblea. Vamos a comenzar con la policía, con los militares, con la seguridad, entrar a los barrios más vulnerables, bien equipados, profesionalizados, con recursos. Por la tarde recorrerá Valencia, La Esperanza y San Camilo. Luisa González estuvo en la Amazonía, se reunió con gremios de la provincia del Napo y encabezó un encuentro con mujeres y atendió entrevistas. En cuanto a la Amazonía, que se cumpla la ley amazónica, que se cumpla con ese 12% que fue esa reforma a la ley de hidrocarburos, todos esos hechos, irlos trabajando. Fernando Villavicencio tuvo un conversatorio con los estudiantes de la Universidad Indoamericana en Quito. Más temprano estuvo en medios. Otto Sonnenholzner, por su parte, visitó medios de comunicación en Guayaquil por la mañana. Mantuvo una reunión con jóvenes. Y por la tarde viajará a la provincia de Chimborazo para continuar con sus actividades de campaña. Javier Herbas atendió entrevistas con medios de comunicación de Santo Domingo a través de videoconferencia. En persona lo hizo Jan Topic esta mañana en Guayaquil. Faltan 17 días para los comicios y 10 para el debate al que están obligados a asistir. El nuevo gobierno deberá tomar medidas impopulares ante el complejo panorama económico del país, según el director de Cordes. La disminución de los ingresos y el incremento de gastos continuarán marcando el segundo semestre del 2023. En tiempos de ofertas de campaña, la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes plantea una pregunta clave. ¿Con qué? ¿Con qué se va a financiar la lista de promesas de quienes aspiran a gobernar? Según sus cálculos, por ejemplo, en 2023 Ecuador crecerá apenas un 1%, por debajo de las expectativas del Banco Central. Y el déficit, según sus proyecciones, sería al menos del 4%. El doble de lo que se espera desde el Ministerio de Finanzas. Los ingresos en el primer semestre fueron mayores que los gastos en el año pasado. En este año estamos viendo este déficit que, como digo, supera los 1.400 millones y se debe a dos causas principales. Una de ellas, la disminución de los ingresos por exportación de petróleo. No solo por la caída de los precios internacionales, sino también debido a un menor volumen de producción. Y aparte tienes que sumar obviamente las atenciones que se tuvieron que hacer a inicios de año por tema del terremoto que sucedió en el sur del país, por el invierno del sur del país, los temas que tienen que ver con preparación para el fenómeno del Niño y obviamente eso ha puesto un escenario desafiante. También han caído los ingresos tributarios y el gasto se ha incrementado. La Corte Constitucional avaló un incremento a los sueldos de los profesores, también están aumentando obviamente los sueldos, por ejemplo, a personal de seguridad. Hay que recordar que en el segundo semestre del año también vamos a ver menores ingresos tributarios, no solo por la última reforma que reduce el impuesto a la renta, sino también porque el ISD volvió a bajar su tasa a partir de julio. En las arcas del Estado entonces, apenas lo justo. Lo que se conoce como los depósitos en la cuenta del Tesoro Nacional están en torno a los 400 millones según las últimas cifras del Banco Central, entonces es una cifra que apenas alcanza para el día a día, ¿sí? No es algo que permita, por ejemplo, pensar en un incremento en el gasto para reactivar la actividad económica por esa vía. Y advierte lo peligroso de querer echar mano de las reservas internacionales para financiar gastos. Propuesta de al menos 3 de 8 candidatos. Ese rubro, según Cordes, también presenta una disminución. Hoy hay 2.300 millones de dólares menos que hace apenas año y medio. Entonces repite la pregunta a los candidatos. ¿Con qué?
Estamos de regreso con más información. Por primera vez, los desechos comunes son transportados desde las Islas Galápagos hacia el continente para su aprovechamiento y disposición final. La iniciativa surge desde la empresa turística y cuenta con el aval de las autoridades en este tema ambiental. Esta gran máquina es un incinerador industrial ubicado en la empresa Incinerox en los alrededores de Pifo, en Pichincha. Hasta él llegan desechos peligrosos generados a más de 1000 kilómetros de distancia para ser eliminados de manera técnica y minimizando el impacto ambiental. Son desechos, entre ellos también los comunes, que provienen de la actividad turística de la empresa Celebrity Cruises, que opera una flota de cruceros en Galápagos. La presencia humana tiene un impacto muy fuerte en las islas. El hacer algo ya definitivamente con una visión de muy largo plazo con la basura y con los desechos es responsabilidad de todos los que actuamos acá y todos los que vivimos acá en las islas. Y esta responsabilidad en las islas es ampliamente compartida y va sumando voluntades. En la isla Santa Cruz, Redes Combal es el otro gestor ambiental que se une al equipo. Tiene la capacidad de gestionar hasta 27 tipos de desechos y residuos. Estamos preparados ya para la evacuación, la transportación y el almacenamiento. Es más, tenemos instalaciones, tenemos terrenos que vamos a seguir construyendo, más bodegas para incrementar el centro de acopio. El plan fue denominado Basura Cero Galápagos y busca conservar los ecosistemas únicos de las islas a través de una gestión eficaz de los desechos y residuos. La Cámara de Turismo de las islas reconoce la importancia de este tipo de iniciativas. Es una iniciativa que vale la pena impulsar y seguir apoyando y es importante que no solo las embarcaciones, sino muchos otros sectores puedan sumarse a este proceso de manejo de desechos peligrosos y de manejo de los desechos en general. Basura Cero Galápagos cuenta con certificaciones emitidas por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la Dirección Ambiental del municipio de Santa Cruz, que además procesa técnicamente en las islas los desechos reciclables. Un siniestro de tránsito múltiple se registró esta mañana en el kilómetro 4 de la Ruta Viva en sentido Quito-Pifo, al oriente de la capital. Una plataforma que llevaba una camioneta se impactó contra otros 2 vehículos livianos debido a que se quedó sin frenos. Producto del incidente, 4 personas resultaron heridas. Miembros del cuerpo de bomberos asistieron a la emergencia y ejecutaron técnicas de rescate para liberar a los ocupantes de los vehículos, quienes ya fueron trasladados a casas de salud.